Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta mesa redonda que lleva por título La ciencia ciudadana, implementando un nuevo paradigma. En esta tercera edición de Canal Connect, Días de Arte, Ciencia y Tecnología, organizada por los teatros del Canal. Y especial agradecimiento a la Fundación Caraso por su apoyo en la organización de estas mesas y talleres. Vamos a hablar hoy sobre cómo la transformación social se nutre del desarrollo científico y tecnológico a través de esto que llamamos ciencia ciudadana. Vamos a hablar también de algoritmos generados por personas que permiten una convivencia y una conversación entre diferentes agentes sociales, pero que también pueden estar afectados por los mismos sesgos que tenemos las personas. Hablaremos también de cómo hacer ciencia sobre la base de la participación ciudadana desde el inicio del planteamiento de los propios problemas que se van a tratar en las investigaciones científicas, con el objetivo de crear este encuentro y esta conversación entre los diferentes agentes sociales y de hacer esta ciencia en la que la ciudadanía no es un mero espectador, sino que es un participante más del proceso científico. Yo todavía no me he presentado, soy Pampa García Molina, soy periodista de ciencia en el Science Media Center España y en esta conversación hoy me acompañan tres personas expertas en diferentes áreas y disciplinas que están muy implicadas en la ciencia ciudadana. Son Marcos García, hola Marcos, impulsor de Laboratorios Ciudadanos y exdirector de Medialab Prado. Laura Judith Marcos Zambrano, que es investigadora y microbióloga en IMDEA, el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, y se dedica a hacer investigación sobre microbioma. Y David Lanau, que es mediador cultural e investigador. Pues buenos días o buenas tardes ya a los tres. Antes de empezar, quiero deciros a las personas del público que cuando queden como 10 o 15 minutos antes de terminar, que terminaremos como a las 2 menos cuarto, reservaremos esos 10 o 15 minutos para preguntas que tengáis vosotras y vosotros y para que podáis intervenir y dialogar con los participantes. Empiezo por ti, Marcos, que tú tienes una larguísima experiencia en laboratorios ciudadanos, en procesos de participación, y me gustaría que, que nos contases, enlazando con toda esa experiencia que tienes previa, por qué crees que la ciencia ciudadana se ha convertido en un campo tan relevante en estos momentos. Muy bien, muchas gracias, Pampa. Yo creo que la ciencia ciudadana es una oportunidad para repensar la relación entre ciencia y sociedad y también para pensar qué modelos de instituciones, de políticas de cultura científica o de políticas de ciencia e innovación se pueden poner en marcha. Y la primera idea que quería proponeros para repensar esa relación es que creo que normalmente la relación entre ciencia y sociedad se piensa más en términos de comunicación y de divulgación. Y la ciencia ciudadana lo que propone es pensarlo en términos de acción colectiva, ¿no? De qué podemos hacer juntos y cómo podemos construir conocimiento científico de manera colectiva. Y entonces, a mí me gusta emplear una definición de ciencia ciudadana muy sencilla, que es simplemente la producción de conocimiento científico por parte de científicos que no son profesionales. A mí eso me parece que ya me da una buena idea de lo que creo que es la ciencia ciudadana. Y para empezar diría que gran parte de la ciencia que se ha producido, sobre todo en el pasado, pero también en el presente, es ciencia amateur, es decir, ciencia hecha por personas que no eran profesionales de la ciencia, ¿no? O sea, que no era una profesión, no cobraban por ello, sino que era porque algo que les gustaba. Es verdad que en español la palabra amateur tiene dos significados, ¿no? Que es algo que haces porque te va la vida en ello, porque te gusta, porque amas algo, pero también tiene una connotación negativa, que es algo hecho como de poca calidad. Entonces, ya eso podría chocar, ¿no? Con la idea de producción de conocimiento si se hace desde lo amateur. Voy a mencionar un par de ejemplos que tenía aquí apuntados. O sea, es que en cualquier ámbito de la ciencia encontramos
un terreno para la cultura amateur muy grande. Pero, por ejemplo, uno que me gusta bastante es el de registro de datos del tiempo, datos climatológicos, que en gran medida, sobre todo en los comienzos, se hacía de manera amateur. Y, por ejemplo, la red de cooperación, la red cooperativa de observadores en Estados Unidos, que fue creada en 1890, eran voluntarios, ¿no?, que iban recogiendo, recibían un kit y unas instrucciones y iban recogiendo esa información. Y aquí en España también era así, ¿no? O sea, por ejemplo, los párrocos, bueno, y luego también la gente que le iba la vida en ello, los agricultores también han sido gente que recopilaba datos del tiempo, o los marineros también, ¿no? En fin, lo voy a dejar aquí porque pero ahí tengo un montón de contextos en los que hay... Os voy a decir uno más, perdonad, es que entraría en cualquiera, ¿no? Pero, por ejemplo, este que me gusta mucho, el escritor Vladimir Nabokov, que era lepidopterólogo, ¿no?, que es con los que aficionados a las mariposas, ¿no? Y él empezó con 7 años, luego, bueno, sabéis que emigró a Estados Unidos y en los años 40 estuvo como voluntario en el Museo de Ciencias Naturales de Zoología de Harvard, colaborando durante 14 horas a la semana, haciendo ilustraciones, porque él era también ilustrador de patrones de dibujos de alas de mariposa, ¿no? Entonces, bueno, por poner un par de ejemplos de cómo siempre ha existido la ciencia ciudadana. Pero déjame que te haga una preguntita más, Marcos. Sí. Pero te has referido a la ciencia ciudadana como con actividades que tienen más que ver con la recogida de datos, que es verdad que eso se ha hecho siempre y es súper importante y hay un montón de iniciativas, ¿no? Pero esa otra ciencia ciudadana que va un poco más a la profundidad y en la que el propio ciudadano es el que participa en el diseño de la investigación. Sí, claro, también hay muchos ejemplos. Uno de los que a mí me parece relevante, que no sé si se denominaría ciencia ciudadana, pero para mí me parece útil, que es el de las comunidades de afectados. Gente que está afectada por una enfermedad y desarrolla conocimiento. Y que muchas veces es conocimiento que es muy útil, porque está basado en la experiencia, en, no sé, síntomas relacionados con la medicación o con redes de apoyo, ¿no? Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, el caso de los enfermos de SIDA en los años 90, que contribuyeron mucho a las investigaciones. O ahora más reciente, lleva ya como más de 20 años, hay una plataforma que es Patients Like Me, esto de pacientes como yo, seguramente tú lo conoces, que son sobre todo de pacientes de enfermedades raras que gracias a la red se unen para compartir datos, diagnósticos, sensaciones, etc. Experto, ¿no? O sea, claro, muchas veces saben más que... Claro, este ejemplo a mí me interesa mucho precisamente en esa dirección, porque, claro, en ciencia ciudadana entra todo un abanico enorme de formas de participación o de contribución a la producción de conocimiento, ¿no? Y hay algunos en los que, digamos, las personas tienen una agencia mayor, ¿no? Y hay otros que simplemente participan en algo que ha sido previamente perfectamente diseñado por pues un equipo de investigación y que a veces pues cae un poco yo diría, en un tipo de participación instrumental, ¿no? Que es verdad, ¿no? O sea, que dices, no, pues nosotros no podemos cuidar... A ver, voy a poner un ejemplo de este tipo de participación con un proyecto que me encanta, pero que podía interpretarse que cae en eso, ¿no? Por ejemplo, en España hay casi 5.000 lugares de interés geológico, ¿no? Que hay que cuidar porque pueden estar amenazados, ¿no? Por, yo qué sé, vandalismo o empresas de explotación minera o lo que sea, ¿no? Y entonces hay que cuidar de esos lugares y hay una convocatoria, hay un proyecto que se llama Apadrina una piedra. Es precioso, ¿eh? O sea, no estoy criticando para nada a él, pero uno de los motivos es porque no habría, digamos, científicos profesionales capaces de cuidar de esos casi 5.000 lugares de interés geológico, ¿no? Y simplemente lo único que hay que hacer es ir una vez al año, creo que es,
y también con una guía donde tienes que mirar que el lugar está bien, que no ha sido vandalizado o lo que sea. Y entonces, a mí me parece que, vamos, es un equilibrio, o sea, nunca va a haber recursos suficientes para que, digamos, todas las necesidades sean cubiertas por científicos profesionales. Y tampoco creo que a lo mejor tiene sentido, ¿no? Vamos a ver qué opina la científica profesional. Laura, tú eres investigadora científica, estudias el microbioma y además estás implicada en actividades de ciencia ciudadana. A mí me interesa mucho que tú nos cuentes cuál está siendo tu experiencia en este sentido, porque, bueno, en la comunidad investigadora no todo el mundo es fan de la ciencia ciudadana y, por lo menos, mi percepción desde el lado del periodismo de ciencia y cuando contacto con ellos y les pregunto sobre este tipo de cosas, hay todavía gran parte de los científicos y científicas que lo entienden como, bueno, la gente no puede saber lo que yo sé y no pueden hacer ciencia como la hago yo. Entonces, cuéntanos cuál es tu experiencia a este respecto. Vale. Bueno, yo empecé a hacer ciencia en 2012, cuando empecé con mi tesis doctoral, y desde 2012 hasta 2020, más o menos, siempre he estado participando en proyectos de investigación, solo investigación, sin tener nada que ver con los ciudadanos. En realidad, bueno, en estos proyectos pues se pone abajo, cuando escribes el proyecto, pues sí se harán charlas divulgativas, pero no es lo mismo divulgar, como bien acabas de decir, no es lo mismo divulgar que hacer ciencia ciudadana. Además, en biomedicina es como más difícil aún esto de integrar a los ciudadanos, porque se suelen ver a los participantes como una línea en una tabla de datos, ¿no? BMI, altura, triglicéridos, colesterol, etc. Y no nos interesa como tal a los científicos saber más allá. En algunos casos, en estos estudios donde hay participantes, hay voluntarios, alguno al final pide los resultados, se le envían como qué pesado el 419 que nos pedían los resultados. Ahí está, sin que se enteren bien de qué es, sin ninguna explicación ni nada. Y a mí esto no me gusta o no me llenaba, porque es verdad que a mí me gusta divulgar y dar a conocer lo que hago. Creo que si no contamos los científicos lo que estamos haciendo, si no involucramos a la sociedad, si no entienden lo que hacemos, pues luego no podemos pedir ayuda y decir, oye, que necesitamos financiación. Ya, pero es que la gente no se entera de lo que haces y tienen otras preguntas. Entonces, con esta inquietud, pues vi una oportunidad de financiación pequeñita para realizar proyectos donde se involucre a la sociedad, con una gran parte de educación, y fue donde nace el proyecto Picture Your Microbes, que es mi primer acercamiento a la ciencia ciudadana. Como bien dices, yo trabajo en el microbioma. El microbioma está muy de moda, ya lo hablábamos, sale en la prensa, hay libros, dietas para el microbioma, ahora hay hasta jabones que te cuidan el microbioma y la gente más o menos tiene idea de, sí, el microbioma es algo, está en todas partes, pero es un concepto pues más difícil de entender porque no lo ves. Entonces, la idea de este proyecto es, bueno, vamos a contactar con gente que quiera saber qué es el microbioma, que aporte datos, como bien estaban comentando, este tipo de ciencia ciudadana, pues donde nos den una muestra, estudiamos el microbioma, tenemos datos sobre su dieta, o sea, están ayudando a la ciencia proporcionando datos, pero también vamos a realizar pues acción participativa donde le expliquemos qué es el microbioma y cómo tu dieta, tus hábitos lo pueden modificar. Allí nace este proyecto donde aplicamos Photobuzz, que es una metodología de acción participativa, donde se toma una fotografía sobre un tema en particular, intentando pues, responder una serie de preguntas y pensar un poco pues, por qué tomaste esa fotografía y por qué es importante. Esta idea surge porque pues, el profesor Manuel Franco de la Universidad de Alcalá de Henares, no sé si os conocéis, ha realizado varios trabajos de Photobuzz denunciando un poco pues, a lo mejor pues, el entorno alimentario o el entorno que ayude a mantener altos niveles de consumo de alcohol o diferentes hábitos de estilo de vida, que son como pues, aspectos sociales que se pueden fotografiar. ¿Y en vuestro caso qué es lo que tenían que fotografiar los participantes? Están pasando aquí pues, diferentes imágenes donde
Una gran parte de las fotografías eran sobre dieta, evidentemente, porque lo más fácil al pensar sobre el microbioma es la dieta, pero también ahora que vemos cuidar cuerpo y mente, pues lo que hablábamos, estado mental, el ejercicio que haces o no haces, cualquier cosa, porque la idea y lo que transmitimos a los participantes es que el microbioma pues, afecta prácticamente todos los aspectos de nuestra vida y todo lo que hagamos para cuidar nuestro cuerpo también lo estamos haciendo para cuidar o descuidar esas bacterias que viven o esos microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Entonces, a través de estas fotografías, pues fue una reflexión pues, también sobre el estilo de vida que se está llevando, la dieta que se está llevando, el poco o mucho ejercicio que se hace o no, y cómo esto implica el microbioma y de qué manera pues, podemos llevar un estilo de vida más saludable y además pues, conocer un poco, pues también conocieron los nombres de las bacterias, los principales microorganismos que tuvieron un resultado de su análisis de microbiota que luego fue explicado, no como en otros estudios, pues ahí está, ¿no? O sea, explicado y pues eso, integrando un poco ciencia, nos beneficiamos, evidentemente, porque tenemos pues unos datos que para otros aspectos científicos es importante, pero estamos dando a los participantes pues un valor añadido de explicar conceptos más complejos. Y además, esos participantes probablemente se genera ahí una interacción emocional también con el propio proyecto. O sea, yo me imagino que el hecho de hacerles partícipes de los resultados, de todo el proceso y de una serie de conocimientos que ellos no tenían, hacen que ellos se lo cuenten a otros también, ¿no? Y sientan que la ciencia también forma parte de su propia vida. ¿Algo así sucede, tú crees? Algo así sucede porque, claro, al tener tus resultados no sé, te lo crees más, lo entiendes más. No, es que yo tengo Prevotella y esta bacteria tiene que ver con ingerir más vegetales. Te lo crees más, empiezas a conocer más, empiezas a buscar más información. Luego surgen muchas preguntas que tampoco realmente fuimos capaces de abordar porque lo que pasa con estos proyectos es que tienen una duración y pues intentamos llegar a todo y bueno. Pues enhorabuena, me ha parecido muy bonito. David, bienvenido. Tú como mediador cultural propones pensar la ciencia ciudadana relacionándola con otros campos del saber, como la neurociencia, como el art thinking, como el urbanismo, el diseño de ciudades, cómo pensamos y cómo nos relacionamos con la ciudad, cómo se relaciona la ciudad con nosotras. Cuéntanos. Bueno, ¿cómo enlazas tú todas estas disciplinas con la ciencia ciudadana? Quería permitirme dar un pequeño apunte porque lo que pienso ahora no lo pienso exclusivamente como mediador cultural. A lo mejor hace 4 años sí, ahora lo pienso como mediador cultural y superviviente de un ictus hemorrágico que sufrí en agosto de 2019. Con lo cual, claro, mi condición de ciudadano se ha visto modificada. Y el arte ha estado presente en mi trayectoria profesional. La ciencia ha tenido un papel importante en que yo esté aquí hoy como estoy. Entonces, bueno, y también en informarme sobre mi propio proceso ha sido acudir a elementos de ciencia, de neurociencia. Entonces, perdón, esto es un inciso porque así se entiende desde dónde vengo y por qué algunas de estas propuestas. Y porque además creo que es importante, teniendo una posibilidad de tener una voz, pues decir, o sea, que yo soy un superviviente de ictus, pero desafortunadamente cada vez va a haber más, porque la incidencia del ictus cada vez es mayor. No sé si alguna vez habráis lidiado con la noticia de que ya se habla del ictus como enfermedad del siglo XXI. Y lo que se está hablando es de que cada vez es mayor la tasa de supervivencia, pero no se mejoran las secuelas que deja. Entonces vale, no me he muerto, pero ¿qué vida tengo después? Tanto por las secuelas y cómo entendemos la diversidad funcional, la discapacidad, como las estructuras en qué lugar me colocan respecto a posibilidades laborales, a distintos aspectos. Con lo cual, y justo para ir, perdonad, y justo para ir más directo a lo que decías, de como mediador cultural, cómo abordo esta cuestión interdisciplinar, yo propondría dar un paso atrás y es pensar en qué momento, porque muchas de las cuestiones que ha estado señalando Marcos
abordado ya desde las artes, o sea, la producción cultural alterna a las artes, es decir, la participación, la autoría, la legitimación, el amateurismo. Es decir, desde la mediación cultural hemos lidiado mucho con eso, con prácticas de arte colaborativas o participativas, cuando realmente esa participación de las comunidades es real y honesta o está siendo una instrumentalización de las comunidades o de los públicos. Lo que es producir conocimiento y cuál es legitimado y cuál no, la legitimación, ¿no? Quiere decir, y el artista amateur o el público en una exposición, cuando estamos y hablamos, ¿quién produce conocimiento? ¿Solo el artista o todos? Pues nosotros como productores, nosotras, porque es una profesión muy feminizada en cuanto al número de personas que la realizan, cómo es constituida. Las mediadoras culturales, pues pensamos que todas las personas producimos conocimiento y que una exposición es un lugar de producción de conocimiento, no de presentación del conocimiento de unos. Pero claro, fíjate, aquí hablábamos de científico serio. Pues fíjate el concepto artista, que está más que mitificado y es genio. Pues, pero si se ha conseguido hacer con el arte, creo que se podrá hacer con la ciencia también, porque primero hay como una estructura mental que tenemos que modificar del artista, no es un genio, o sea, es una, porque es que ya te sale el masculino, que es como, porque es el artista y no la artista, porque lo que hemos visto básicamente es como que si preguntas, ¿no pueden 10 artistas? Van a ser 10 hombres, no va a salir una mujer probablemente. Bueno, pero ¿por qué la persona que se dedica a la producción de arte o a la disciplina artística, que sea, está más legitimada y realmente no es también una persona investigadora? No hay una pregunta de investigación que resuelve desde una metodología distinta a la científica. De hecho, ya en la comunidad científica se admite para las tesis de investigación la investigación basada en las artes. Entonces, hay un momento probablemente muy cercano a lo que es la Ilustración y el positivismo en el que se produce esa fisura radical entre arte y ciencia. A lo mejor debemos repensar esas fisuras radicales y volver a la producción de conocimiento o a la producción cultural. Al final, ciencia es producción de conocimiento, producción de cultura. Y no separar, no alejar, sino movernos en el terreno de la producción cultural y la producción de conocimiento. A lo mejor eso nos ayuda a tener herramientas que ya decir, bueno, pues espera, si estamos con la ciudad ciudadana, porque no pensamos en lo que ya ha sido. Y además, este canal Cognac, que también está vinculado a la Fundación Caraso, que ha trabajado mucho sobre el arte ciudadano, ¿por qué no ver qué se ha trabajado allí ya en arte ciudadano? ¿Qué ha habido que trabajar? ¿Qué preguntas que abordar? ¿Qué investigaciones hay? Para poder hacer, si es posible, traslaciones o correlatos en el mundo de la ciencia ciudadana. Entonces, manteniéndome en la dicotomía arte-ciencia, creo que dentro de la ciencia pues, podemos mirar para lo que es la ciudad o lo ciudadano a otras disciplinas que no estén tan como vinculadas a la ciudad. Por ejemplo, pensaba en la neurociencia. Yo he visto, pues, intentando saber lo que me sucedió a nivel de comprenderlo, o sea, no sé lo que me sucedió, que me dan una definición: hemorragia en ganglios basales, hemisferio derecho. Vale, pero ¿qué es eso? YouTube explica. ¿Y cómo se apaña esto después si tiene apaño? Neuroplasticidad, ¿qué es eso? Y el ejemplo que me ponen es el de una ciudad, en el que hay un incidente en una parte de la ciudad y alrededor de ese incidente que colapsa la circulación y el funcionamiento se generan vías alternativas. Si me explican eso, la neurociencia utiliza la ciudad como metáfora para explicarme cómo mi cerebro tiene una capacidad de reconfigurarse, porque no podemos mirar cómo trabaja el cerebro, la neurociencia, lo que se ve allí, para ver desde el conocimiento de allí cómo lo podemos trasladar a la ciudad. Es decir, si un campo me utiliza como metáfora, ¿por qué no voy a ese campo a ver qué tiene para poderlo utilizar yo y traer? Entonces, igualmente en ese sentido pensaba, porque al haber leído un poquito sobre neurociencia es casi imposible no haberte encontrado con la microbiota y con el segundo cerebro. Y que además, en todos los afectados por ictus, es como, a ver,
cuida tu microbioma y ese segundo cerebro, todo como se está viendo, dónde están, que en el corazón hay neuronas, que en el estómago hay neuronas, que eso cuando dicen, es que me lo pedía el estómago, pues que a veces no puede ser tan. Evidentemente el estómago no tiene una parte cortical y subcortical, pero hay un tejido neuronal, con lo cual igual no es algo solo tan emotivo sino que a lo mejor hay un proceso mucho más holístico de hay algo que está moviendo y pidiendo o necesitando. El mismo corazón hay neuronas. Entonces, y además en bastante cantidad por lo visto. O sea, que no es una pérdida que se ha quedado allí, que está tonta, sino que hay tejido neuronal. Entonces, ¿por qué no miramos a otras disciplinas, a otros ámbitos en ese sentido? Vosotros dos, ¿cómo veis lo que propone David? Esa relación con otros ámbitos de producción. Marcos, por ejemplo, tú que has trabajado mucho en temas de confluencia, ¿no? De arte, ciencia, tecnología. Claro. Sí, yo veo, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice David, pero tratando de no confirmar esa dualidad arte-ciencia. De hecho, intentando explorar la continuidad, ¿no? Reconociendo también las especificidades de cada campo, ¿no? Pero, o sea, de hecho yo, digamos, promovería una cultura científica que tiene que ver con la experimentación y la cooperación, ¿no? Y si también, ¿no?, nos fijamos partiendo simplemente de la producción de conocimiento científico en toda la trama de tareas que no tienen que ver estrictamente con lo científico, pero que hacen posible lo científico, que podríamos decir que también contribuyen a la producción de conocimiento científico. Puede ser, pues yo qué sé, la producción de instrumental, los técnicos de laboratorio, las labores administrativas y de servicios, toda la trama de cuidados que hacen posible que la gente esté ahí, ¿no? No sé, los que dan de comer, en fin. Y también otros campos de conocimiento, ¿no? Porque siempre hay préstamos de unos y otros, o sea, nunca son aislados. La cuestión es que yo creo que los modelos de organización que hemos heredado, modelos institucionales y de políticas, hacen una diversión que muchas veces no beneficia, ¿no? Entonces, qué difícil es, por ejemplo, que dos personas de dos departamentos diferentes de la universidad colaboren en un proyecto, ¿no? Es casi imposible, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como algo estructural en un modelo que tiende a la hiperespecialización, pero que falta articular mediaciones, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, pues hay campos que son muy similares, ¿no? Como decías, de arte ciudadano, arte participativo, arte comunitario, todo eso. El discurso es casi calcado al de la ciencia ciudadana. Luego está el ámbito de confluencia de arte, ciencia y tecnología, que a veces se le añade la S de sociedad, pero no sabemos muy bien ahí cómo entra, ¿no? Y a mí me parece que muchas veces lo que se promueven en esos contextos son discursos bastante elitistas, ¿no? De que lo que se trata es de juntar a los más listos, ¿no? Si juntas al mejor artista con el mejor científico y con el mejor tecnólogo, ingeniero, ahí tiene que salir algo genial, porque de tres geniales tiene que ser. Y puede, o sea, en algunos casos tiene sentido, pero precisamente a mí lo que me parece interesante de la ciencia ciudadana no es solo lo interdisciplinar, sino también incorporar formas de conocimiento que tienen que ver más con lo experiencial, con lo situado, lo que uno aprende mucho porque vive en ese lugar, o lo tácito, ¿no? Todo ese conocimiento que tenemos pero que no sabemos codificar, pero sin embargo está ahí, que tiene que ver también, ¿no?, con lo experiencial y lo situado. Entonces ahí creo que ahí hay esa es la oportunidad, ¿no? Y diría también otro tipo de conocimiento, que precisamente creo que estamos describiendo aquí que falta, que es el del aprendizaje a la cooperación, ¿no?, entre diferentes, ¿no? Y eso es como una tarea interminable que tiene que ver con la tarea de aprender a vivir juntos, que eso no se puede, digamos, aprender si no se da, ¿no? Si no se dan las condiciones para poder hacer cosas juntos, ¿no? Que ese sería el aprendizaje. Hacer cosas juntos es cuando te pones a hacer con otros. ¿Pero tú piensas que ese aprendizaje a la cooperación es algo que deben aprender los científicos para hacer ciencia ciudadana? ¿O hablas en general? Todos. O sea, igual que, claro, ahora estamos
desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Pero como para producir conocimiento científico, pero cómo desde la ciencia también se puede contribuir a otro tipo de proyectos, a lo mejor de una manera más lateral, pero esa pequeña aportación es muy importante para darle la vuelta a un proyecto, ¿no? O sea, no tanto como desde el campo que se consolida, desde un cuerpo de conocimiento ya establecido y que hay que ir acrecentando, sino como, bueno, pues eso, más desde como cierta promiscuidad, ¿no? De intercambio, que creo que es también como se suelen producir cosas nuevas, ¿no? O sea, que contextos, digamos, de mezcla, de combinación siempre ha habido, no sé, pienso, yo qué sé, es que en la Edad Media, en el Renacimiento, en el siglo XIX, Humboldt trataba de juntar a científicos, pero que luego había científicos que eran también escritores, como Goethe, ¿no? Y al final siempre había... Es verdad que ahí, por ejemplo, prevalecía mucho la colaboración entre expertos. Y yo creo que ahora la oportunidad es añadir como más complejidad, ¿no? Y más elementos de la vida a procesos de experimentación y de cooperación. Laura, ¿tú cómo ves la posición de tu, pues eso, de tu gremio en todos estos procesos? Porque es cierto, bueno, lo que estaba comentando Marcos, que la ciencia es colaborativa es un hecho. O sea, no... Esa idea que hemos tenido toda la vida del científico creando y produciendo él solo en su laboratorio es una cosa muy pasada, ¿no? Que la ciencia ahora se hace siempre en grupo de investigación y los firmantes de cada paper son muchas veces un problema incluso, ¿no? A ver quién entra y quién no entra en la lista de firmantes. Entonces, yo creo que entre vosotros y vosotras no tenéis el problema de hacerla colaborativa dentro de la propia comunidad científica. Yo creo que ahí la gente tiene muy claro lo de la interdisciplinariedad. En cada proyecto tiene que haber diferentes disciplinas que interaccionen, pero sí creo que esa cosa de abrirse a la opinión del público, a contemplar los intereses de la sociedad, estar conectado con lo que le pasa a la gente, a lo mejor es un punto así flojo dentro de la comunidad científica. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo lo veo como una tarea pendiente que tiene la comunidad científica y sobre todo los científicos más tradicionales, por decirlo de algún modo, yo creo que se ve lo de incluir a la sociedad o a la comunidad en la investigación científica como que no es algo realmente muy necesario, ¿no? Colaborar entre grupos, sí, ya pues... De hecho, hay proyectos que te exigen que sea un equipo multidisciplinar, que sean de diferentes áreas, etcétera. Pero lo de incluir, de que haya una parte de la comunidad de no científicos incluidos en el proyecto es algo como que no tiene mucha cabida. Y en algunos casos, pues esta misma ciencia tradicional pues ve los proyectos de ciencia ciudadana como otra cosa, ¿no? Como bueno, no es el proyecto principal. De hecho, mi proyecto de ciencia ciudadana no es mi proyecto principal, es como, bueno, a lo mejor para mí sí, pero no está como tomado en cuenta como, bueno, me dedico a esto. Es algo añadido. Es verdad que en el campo científico estamos siendo constantemente evaluados y se nos evalúa la producción científica por ciertos parámetros que son muy claros. Publicaciones, asistencias a congresos, petición de proyectos. Ciencia ciudadana no está metida en estos aspectos que se nos evalúan. Divulgación científica, ahora en algunos casos se está empezando a ver como, bueno, algo más que hace, pero no... como que no entra dentro de los criterios que se utilizan para evaluarnos como científicos. Y yo creo que es algo muy importante, porque tenemos que saber, tenemos que aterrizar y nuestras preguntas, o sea, las preguntas que nos hacemos los científicos, que haya un contacto con la comunidad. ¿Qué es lo que realmente se pregunta a la gente en cuanto a la microbiota? ¿Qué hace la proteína OM4S de pseudomonas? No creo que realmente esto sea una inquietud, que es muy importante estudiarla porque esto nos puede ayudar a resolver otras situaciones, perfecto, pero a lo mejor lo que quiere saber la gente es los probióticos sí o no, ¿qué es más importante? ¿Cuándo tengo que tomar probióticos? No sé, otra serie de preguntas
que también nos podemos hacer, que no excluye una a la otra, pero sí a lo mejor bajar un poco a la tierra, saber un poco cuáles son las preguntas reales que tiene la sociedad, que tampoco está muy lejos, o sea, podemos hacer preguntas, podemos tomar en cuenta las dudas reales que hayan e intentar también solventarlas. Y creo que eso nos falta a todos. Es verdad que cada vez hay más proyectos de ciencia ciudadana, hay más proyectos donde no solamente se utiliza a los participantes como meros dadores de muestra, sino también que nos interesa dar a conocer los resultados y que haya una transferencia de conocimiento efectiva, pero todavía falta bastante. Y en todo esto estoy pensando, hay muchos científicos y sobre todo los que se dedican a ciencias básicas que de lo que se suelen quejar precisamente es de que se les pida hacer una ciencia con un objetivo concreto, porque ahí se pierde toda la riqueza de esa parte de la investigación que se hace simplemente por la curiosidad de investigar este problema con el que tú te estás enfrentando, tú que eres una persona científica muy especializada, que sabes mucho de tu campo y que se te ocurren cosas que investigar que a lo mejor al resto de la gente no, porque les falta ese conocimiento tan profundo, ¿no? Entonces siempre, ¿cómo ves tú ese debate, ¿no? De, bueno, sí, investigar para solucionar un problema, investigar con un objetivo, que es lo que le preocupa a la gente, pero te pierdes toda esa otra cosa de investigar por la propia curiosidad humana y que después de ahí han salido... o sea, quiero decir que sin eso no tendríamos GPS ahora, ¿no? Si no hubiese sido porque a alguien se le ocurre el álgebra de matrices y de ahí sale la física cuántica. Yo creo que, o sea, es difícil llegar a ese equilibrio, pero realmente ahora como está montado el sistema para poder trabajar en ciencia tenemos que solicitar proyectos y los proyectos tienen que tener muy claro los objetivos que estás pidiendo. O sea, bastante dirigido a lo que tienes que investigar. Entonces, es verdad que tienes libertad porque esos objetivos los has puesto tú, los has inventado tú, dentro de ciertas áreas prioritarias que son a las que se financia en ese momento la entidad financiadora de turno, presenta ciertas áreas temáticas y tú dentro de esas áreas temáticas pues tienes la libertad de crear o no tus objetivos. Que esto se haga, yo no creo que tenga que desligarse totalmente de responder preguntas concretas, porque es que muchas de esas preguntas seguramente se respondan con parte de lo que ya estamos haciendo. A lo mejor es simplemente no perder el foco y también recordar, oye, que existía una comunidad de gente que no hace ciencia y que le puede interesar esto y que a lo mejor tiene una duda que ni siquiera se me había ocurrido porque cuando estás tan metido en un tema a lo mejor no ves obviedades o cosas que faltan y yo creo que nos enriquecería tanto a la comunidad científica como pues, a la comunidad no científica. Sería enriquecedor para ambos grupos. Vías de conexión. David, tú perteneces al colectivo de arte y educación, pedagogías invisibles, desde hace tiempo, ¿verdad? Fue uno de los socios, de los fundadores. Y ahora, bueno, ahora mi vínculo es más emocional y de colaboración voluntaria porque profesionalmente, debido a mi lesión cerebral, tengo una incapacidad laboral permanente absoluta que es incompatible con realizar cualquier tipo de actividad laboral. Pero bueno, sí, pero eso es en lo pragmático. En el concepto, en la identidad, forma parte del colectivo de pedagogías invisibles. Desde ese punto de vista... porque también habláis de este tipo de temas en el colectivo Pedagogías Invisibles, ¿qué papel tiene la ciencia ciudadana para la visibilidad de la discapacidad, de enfermedades, de diversidad, de la diversidad de la gente que hay en el mundo y no solamente desde el punto de vista de visibilizar, sino de transformar el mundo en el que vivimos para generar espacio para toda esta diversidad? Claro, ahí una cosa que me parece importante es quién decide qué debemos visibilizar. O sea, es uno mismo, una misma, quien decide cómo quiere visibilizarse y si quiere hacer visible su diversidad o no. Porque, de hecho, yo hago mi rehabilitación en un centro que está aquí al lado y
pues los miércoles tenemos un espacio de reflexión conjunta y un día una de las compañeras, y además resulta que es conocida común de Marcos y mía, decía que ella había acuñado como una especie de palabra de rescate cuando la saturaban de información, porque tras un daño cerebral, pues en ocasiones el procesamiento de información es distinto, o sea, la velocidad o la forma de procesarla, es decir, no te pueden abrumar con datos porque lo que te crea es una niebla mental. Entonces ella acuñó el stop daño cerebral, ¿no? Como algo que al emisor le dejaba en estado como de suspensión y de conciencia, de desconcierto, con lo cual paraba hasta que procesaba eso y le permitía a ella un momento de seguridad. Entonces se planteó, dice, es que no sé si sería útil que lleváramos una chapa. Entonces cada vez se sugirió la cosa de decir, ¿qué hacemos entonces? Etiquetarnos. Esa es la dualidad. ¿Cómo hacemos? ¿Nos etiquetamos? ¿No nos etiquetamos? ¿Qué hacemos y quién decide? Creo que somos las personas afectadas por cada realidad las que debemos decidir cómo queremos hacerlo visibles y para qué. Creo que siempre tiene sentido la visibilización, tiene sentido y debe estar mucho más enfocada al autocuidado que no al yo soy esto, porque es persona embarazada. Pues probablemente sea útil en un entorno que, o para el autocuidado de esa persona, sea interesante que se sea consciente que esa persona está en periodo de gestación y que por lo tanto no le es nada conveniente estar en un ambiente rodeado de humos y seríamos el resto los que al tener esa información deberíamos ser responsables de unas políticas del cuidado, pero no para ir a la embarazada, a el delictus, a el de no sé qué, la de no sé cuándo. Entonces, esa línea es compleja. También creo que ahora con todos los avances tecnológicos, la línea entre discapacidad y poshumano, humano mejorado, está siendo cada vez más sutil. Otro día leí una entrevista de Remedios Zafra que me parecía el titular súper estimulante porque decía: los seres humanos que no llevan audífono no pueden experimentar lo que es el silencio absoluto. Entonces, ella no decía quienes no son sordos no pueden, sino eran los seres humanos que no llevan audífono. O sea, realmente ella no se explicitaba desde la carencia, sino desde la posibilidad. O sea, tiene un poder que yo como oyente estándar carezco. Proyectos de ciencia ciudadana que tú conozcas, o podéis intervenir cualquiera de vosotros, que tengan que ver con, pues eso, con políticas de inclusión, con rediseño de ciudades para atender a toda la diversidad de las personas que existen en la ciudad, o cualquier otra cosa que tenga que ver, pues esto, ¿no? con inclusión, diversidad, discapacidad. ¿Conocéis algún proyecto en esta línea? Porque me parece interesante. Fíjate, cuando creo que una cosa que es importante, justamente con lo que antes decía Marcos, de aprender a hacer juntos, es que en vez de tener que llegar al punto de la inclusión, sea que ya diseñemos para todos y todas. No que diseñemos en una ficción de neutralidad y que luego podamos hacer adaptaciones para incluir a los otros, sino que ya esté diseñado para modos diversos. Entonces, sé, y creo que tú me corregirás, Marcos, que hubo un proyecto en Media Lab en el que creo que había fisioterapeutas, ingenieros y menores que no tenían, no quiero decir faltaba porque faltar o sobrar, a mí ni me falta ni me sobra ningún brazo, tengo 2, y si tuviera 3 tendría 3, no sé si me sobraría o me faltaría, depende de lo que tuviera que hacer, pero que no tenían los miembros, las extremidades estándar, y que se diseñaron con impresoras 3D esos miembros atendiendo a, ¿tú qué quieres? Quiero columpiarme. Pues entonces tu prótesis tendría que ser tal para esa... Creo que hubo, si no me equivoco, un proyecto así, que me parece que es cuando integras el diseño y necesidad de la persona. Fíjate, David, que cuando, o sea, la propuesta, que entiendo por dónde vas, ¿no? Pero la idea de un diseño universal
que sirva para todos los perfiles, a mí me resulta un poco problemático. Y, sin embargo, lo que has definido como ir adaptándonos a las situaciones que vengan, creo que, o sea, me parece más operativo siempre y cuando realmente sea abierto a cualquiera, ¿no? Porque a priori tú no puedes contemplar todas las posibilidades. Y luego también, dicho esto, también es cierto que si no haces un contexto invitador, hay mucha gente que se va a sentir excluida, ¿no? Y eso siempre va a pasar, ¿no? De hecho, o sea, la noción de mediación que vosotros manejáis, a mí me parece que es justo todas las operaciones que tienen que ver con la hospitalidad, con la invitación, con construir esos puentes para que no haya nadie que quiera involucrarse que no pueda hacerlo. Y también que nadie se sienta excluido a priori, ¿no? Que eso siempre, a ver, ahí siempre va a haber barreras, aunque no lo queramos, ¿no? Siempre sale, por ejemplo, la barrera del lenguaje, ¿no? Es que utilizáis unas palabras que no se entienden, ¿no? Y es que siempre va a ser así, ¿no? O va a haber un público, por, no sé, cierta imagen o lo que sea, que se va a sentir más interpelado que otro. Entonces, también diría que eso es una tarea interminable, ¿no? De ir incorporando una mayor diversidad. Pero, o sea, eso sí que creo que por diseño se puede incluir, ¿no? O sea, nuestro objetivo es no dirigirnos a un perfil concreto, sino de intentar generar un contexto que de alguna manera sea un poco como un microcosmos de la complejidad de lo social, ¿no? Me ha gustado mucho porque, por ejemplo, cuando oigo la de Smart Cities, realmente lo he encontrado dentro de, o en muchos casos muchos raros, pero también las primeras búsquedas vienen asociadas a compañías como Iberdrola, Repsol, en las que se pone la optimización de los recursos, que evidentemente es súper importante. Yo estaría pensando que la Smart City es la que amabiliza más que la que optimiza. Y ni siquiera me gusta plantearlo en esos términos de tener que elegir, porque creo que amabilizar pasa por optimizar, porque ya es ser amable con el propio entorno, con el ecosistema. Entonces creo que incluye todo. Y esa ciudad inteligente creo que es la que permitiría lo que tú dices, Marcos, en mi opinión y mi escaso conocimiento, pero esa es la base de mediación de según surjan necesidades ir adaptando, porque no puedes diseñar a priori teniendo en cuenta diversidades que no se han dado aún, que no sabes, incluso cuando no estás. Mira, yo tengo un ejemplo que pongo en la mesa de lo que es, me he dado cuenta después ahora, decir, de verdad es que no tenía ni puñetera idea. En 2015-16, en Matadero, fui parte del equipo comisariado de una exposición en Arte y Educación y queríamos hacer un mobiliario, era muy importante la construcción del espacio, que fuera de diseño universal. Yo ahora pienso en aquel mobiliario y a mí, mi realidad actual me excluía por completo. Sillas cómodas, sillas bajitas, para una persona con una limitación de movimiento como la que tengo yo, aquellas sillas eran casi como mejor, me tiro al suelo directamente y ya. Columpios, genial. Mesas que flotan del aire para demostrar la inmaterialidad o la falta de sostenibilidad del productivismo. Sí, pues si no tienes una buena estabilidad, tu cuerpo no tiene una estabilidad normativa, no podría ser. Ahora lo veo y digo, vamos, es que no podía ser más, no voy a decir hostil, pero más normativo o pensado desde lo que alguien normativo cree que puede ser. Entonces, que aun cuando quieres, o estábamos en una ficción, con lo cual hubiera sido mucho más, que luego lo hicimos, pero el intentar, es decir, sabemos que no, creemos algo amable, algo que te diga, tú puedes estar aquí, y es más, tú puedes estar aquí si quieres, por supuesto, no en el sentido, porque cuando lo he dicho me ha sonado mal a mí, tú puedes estar aquí porque me ha sonado paternalista, no es tú puedes estar aquí, es tú tienes derecho a estar aquí, como porque tienes derecho, porque es tu espacio. No puedes, no te dejo, es tu derecho. Entonces, bueno, estamos hablando de algo que está organizado dentro de una institución y ahí, bueno, pues aparte del criterio de las personas que estabais comisariando esa exposición, entiendo que también debería haber habido a lo mejor una vigilancia, ¿no?, por parte de la propia institución. O... Es que la institución sí vigiló, pero el papel sostiene muchas cosas. Y estaba, es decir, el grupo
el equipo de arquitectos con el que trabajamos con una gente más no eran quienes creaban el espacio para los artistas, sino que era todo como... de hecho, yo para mí creo que esa exposición fue un laboratorio ciudadano, porque al no haber reglas, sino que se creaban las reglas, había que gestionar de modo, en el momento, unas formas de interacción en un espacio que no marcaba itinerarios ni maneras de interactuar determinadas. Pero la institución, creo que esto estuvo, claro, y vigilaba que ello fuera así, pero igualmente o vas a la normativa ISO o está todo en concepto estaba muy bien planteado. Es luego cuando estás con esa realidad situada cuando dices, pero esto en concepto estaba muy bien, pero en la realidad vamos a ver. Me gustaría que tiráramos un poco hacia el tema de las instituciones y de cómo, bueno, qué visión tenéis vosotros sobre esto, sobre la implicación que tienen las instituciones a la hora de favorecer que se haga ciencia ciudadana, a la hora de fomentar, bueno, pues este tipo de políticas públicas que tiendan hacia esta nueva forma de creación. ¿Cómo está España en este sentido? Porque hay un libro blanco el libro blanco de ciencia ciudadana en Europa, que es de 2014, donde se recogen, bueno, pues una serie de parámetros, o sea, toda la literatura que hay al respecto, en donde hubo además participación de pues muchos colectivos, pero también participación institucional. Y bueno, pues cómo estamos en España ahora mismo con esto desde el punto de vista del apoyo institucional. ¿Quién quiera de los tres podéis? Bueno, yo iba a comentar, o sea, aquí en España tenemos el Observatorio de Ciencia Ciudadana, donde también recoge pues todos estos proyectos de ciencia ciudadana, también hace una publicación anual donde pues aparecen todos estos proyectos y hace pues entrevistas, ¿no? Y intentar saber quién está haciendo ciencia ciudadana en España. Y tenemos por esa parte pues una manera de saber cómo estamos posicionados y cuántos proyectos de ciencia ciudadana hay. Por parte de apoyo institucional depende, yo creo que de qué punto de vista se vea. Yo, evidentemente, el punto de vista que conozco es el científico y puedo decir que hay poco apoyo a realizar proyectos de ciencia ciudadana. Hay poca financiación dirigida a hacer proyectos donde se integre a la sociedad. Luego, estos proyectos que hay requieren una parte de cofinanciación, o sea que tienes que tener otro proyecto. Y en temas de luego evaluación de estos proyectos, de justificación de gastos y de justificación de lo hecho, es bastante complicado, que yo entiendo perfectamente que se tenga que justificar todo, pero hay veces que no se ajusta mucho con la realidad y lo que hace es complicar. Y si ya he comentado antes que a los científicos en general tampoco es que la ciencia ciudadana es algo que le motive mucho, ahora decir, bueno, los proyectos hay muy pocos, son bastante difíciles, te dan poco dinero para hacerlos, tienes que utilizar dinero de tus proyectos para cofinanciarlo y luego la justificación, ¡buah! Tela. Ya es como, por favor, no me lo pueden poner más difícil. Entonces, creo que por parte de las instituciones y colectivos científicos, pues necesitaríamos una ayuda, un impulso para realizar eso. Luego, cada centro de investigación también yo creo que tiene un poquito de responsabilidad. La dirección de cada centro, pues potenciar estos espacios ciudadanos, laboratorios ciudadanos, proyectos de ciencia ciudadana, Science Shop, diferentes actividades que ayuden a integrar a la sociedad. Y eso también, eso ya no voy a echar la culpa al gobierno en general o a la falta de financiación, sino ya depende de cada instituto. Es verdad, por ejemplo, dentro de mi instituto en IMDE Alimentación hay una gran necesidad sí, se ha promovido desde siempre el dar a conocer el trabajo que se hace y hacer muchas labores divulgativas y ir a colegios y hacer diferentes actividades pues para intentar pues dar a conocer el trabajo que se realiza. Que ya hemos hablado que no es ciencia ciudadana, lo sabemos, pero bueno, es un pasito, es algo. Hay otros institutos donde no se hace nada y no hay ninguna actividad fuera de la noche de los investigadores, una vez al año o 2 veces al año y ya está. Entonces, por mi parte, es lo que tengo que decir. No sé, de Marcos, otro ahí, punto de vista. No, yo creo que, o sea, por un lado yo creo que la
lo que has venido contando es que hay una estructura que dificulta que se hagan proyectos de ciencia ciudadana, pero es verdad que cada vez, bueno, está el libro blanco, pero también en España se está potenciando más. Ahora, por ejemplo, desde el Ministerio de Universidades, la ciencia ciudadana es como uno de los ejes, pero también para pensar, ¿no?, la relación entre la universidad y la sociedad en términos de colaboración y de coproducción de conocimiento y no tanto de transferencia, que sería el modelo tradicional, ¿no?, más de la divulgación o de la transferencia para convertir, ¿no?, la investigación en, no sé, una empresa. Y bueno, eso se ve reflejado, por ejemplo, en el sistema de ayudas que ofrece la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que incluye un apartado de ciencia ciudadana, también incluye otro de cultura de la innovación y otro de arte, ciencia y tecnología, que podría estar también muy relacionado. Yo lo que creo es que el modelo de ayudas a proyectos puntuales precisamente exige un tipo de proyecto de ciencia, o sea, da lugar a un tipo de proyecto de ciencia ciudadana que ya está muy planificado, ¿no?, que ya los resultados son bastante previstos, suele ir acarreado de la compra de instrumental, ¿no? Vamos a comprar 10.000 sensores para repartir en colegios, y yo creo que no se favorece tanto procesos de experimentación abierta, que tienen que ver con iniciativas que se sabe dónde empiezan, pero no se sabe cómo van a acabar, ¿no? Y creo que tendría que ver más con la idea que tú proponías antes de investigación básica, ¿no? Bueno, necesitamos como los laboratorios ciudadanos serían una suerte de investigación básica de proyectos de ciencia ciudadana, que a veces son proyectos de arte colaborativo, porque muchas veces son lo mismo, ¿no? O sea, hay un montón de proyectos en centros de arte que en realidad son proyectos de ciencia ciudadana y al revés, ¿no? Entonces, o sea, proyectos de ciencia ciudadana que deben mucho, por ejemplo, de las ciencias sociales. Entonces, para mí la clave, o sea, la propuesta sería la de generar infraestructuras que faciliten el encuentro y la experimentación, que haya recursos para hacer esos experimentos sin la necesidad de tener que presentar todo un proyecto, una convocatoria de estas de FECIT, que es, vamos, o sea, se te quitan las ganas, ¿no?, de hacer nada más. O sea, ya si has presentado ese proyecto ya lo has hecho prácticamente. Y sí, pero... Nos quedan 10 minutos. No sé si tú querías comentar algo. Y aportar una cosita chiquitísima, que es que me siento muy reflejado tanto en lo que dicen Laura como Marcos, porque es como si estuvieran, cuando te oí hablar, es como decir, pasa que claro, no me gusta esta posición porque es como parece que haya ido en la avanzadilla, pero en la mediación cultural y los museos todo esto se ha luchado y se ha currado. Bueno, tú lo sabes muy bien, que es todo, las justificaciones, que es como, por Dios, o sea, no me puedes decir, si es que a mí un investigador me dijo, es que estoy presentando aplicando para una beca europea de una universidad de un tipo con bastante, y me piden cuáles son las conclusiones de la investigación. Pues entonces no hago la investigación, señor. O sea, es que esto es un poco, vamos a ver qué protocolo. Luego justificar algo realmente era un trabajo, que decir, a veces los criterios por los cuales te justificaría como, hola, bienvenido siglo XXI, que en un espacio dedicado a las artes, en el XXI, tenga que justificar porque un artista necesita comida para su proyecto artístico y no óleo, es como, perdona, estamos en el XXI, igual ya se puede hacer más que pintura al óleo, más no como mejor, sino como otra opción, pero tengo que justificar eso como elemento, es decir, espera, es que estamos un poco... Creo que una vía de hackeo ahí, de promiscuidad, que me ha gustado mucho esa palabra que has utilizado, Marcos, porque es, en vez de utilizar lindes, que el Centro 32 de Mayo hizo otro proyecto que era las lindes, pero creo que son esos proyectos de promiscuidad, las lindes, pues es lo que hablaba el concepto de institución monstruo que acuñó Universidad Nómade, que es cuando, por ejemplo, lo que hizo Pedagogías Invisibles con Matadero Madrid, que creamos en concreto con el grupo de investigación en educación, que fue donde salió esta exposición y arte en educación. Al final la exposición era de Matadero, era de Pedagogías Invisibles, no era ni uno ni otro, era de un ente híbrido monstruoso que se había generado, que era el grupo de educación.
Y eso era posible porque al final ni era de Matadero ni era del colectivo. Entonces creo que explorar combinaciones entre instituciones macro y colectivas de acciones micro, acciones temporales, puede ser útil porque a la institución le permite no externalizar en el sentido de prácticas de grandes empresas que te dan un servicio, sino de, mira, acojo a colectivos que llevan a cabo proyectos más experimentales. Vamos a dejar estos 10 minutos de preguntas del público, porque seguro que, o yo espero que tengáis cosas que comentar o cosas que preguntar. Si alguien quiere intervenir, pues por ahí hay un micro. ¿Alguna pregunta por ahí? Si no, pues nosotros seguimos, que tenemos un montón más de cosas de que hablar. Sí, pues continuamos. Si quieres seguir entonces, David, por donde ibas, o lanzo la siguiente. No, por lo que vos consideréis, o sea, si os interesa esa idea que como posibilidad para la institución, que efectivamente está sometida a veces a protocolos muy rígidos, y tú desde la universidad además, que es como la NECA, por ejemplo, otras cosas para eso, que es como, Dios mío, o sea, déjalo, no. O sea, no me acredito, da igual, o sea, porque no creo que sea hecho mi tesis, pero no creo que sea capaz de rellenar este formulario. Esto, no, déjalo, no me pongo en esta movida. A lo mejor también esa hibridación con agentes micro entre instituciones macro y colectivos de acciones micro puede dar lugar a facilitar, a uno le brinda, a la institución macro le brinda ese agente externo con el que puede no externalizar, sino justificar cómo está haciendo, y a la gente micro le brinda una estructura que carece, sino, y es un elemento como de simbiosis. Por último, a mí me gustaría que nos metiéramos en el tema de cómo hacer llegar la ciencia ciudadana al público, porque yo creo que no es tan conocida, no es algo muy conocido entre el gran público, ¿no? Pues quizá a través de lenguajes tecnológicos, nuevas tecnologías, o tiene que ver más con un tema educativo. ¿Cómo veis vosotros cuáles son los retos en la divulgación de los proyectos de ciencia ciudadana? En que la gente los conozca, vamos, que sepan que existen y que se puede participar en ellos. Sí, bueno, yo diría que, o sea, la noción esta que estábamos manejando de mediación es clave, ¿no? O sea, creo que como el paradigma de la comunicación o de la divulgación es operar en un contexto muy saturado, ¿no? En el que, bueno, es muy difícil captar la atención, ¿no? Entonces, casi es más como otro tipo de procesos que a veces son más lentos, son de proximidad, que implican... es verdad que muchas veces para poder participar tienes que conocerlo, ¿no? Pero pienso que tiene que ver más, pues, por ejemplo, con colaboración con el sistema educativo, con el sistema de bibliotecas, con los espacios culturales. El hecho, por ejemplo, de que haya, por un lado, políticas de cultura científica y, por otro lado, políticas culturales, pues ahí hay un problema. Y lo mismo pasa, yo creo, con el sistema educativo. Bueno, ayer yo estuve en la Feria de la Ciencia, en Madrid es Ciencia, y la verdad es que es una maravilla. O sea que yo creo que ahí es un contexto interesante, y las oficinas de cultura científica están empezando a incorporar la ciencia ciudadana, pero en una proporción muy pequeña, ¿no? Ahora, digamos que los eventos son, tú decías antes, la Noche de los Investigadores, la Semana de la Ciencia y la Feria de la Ciencia. Digamos que son como los tres bloques. Está creciendo el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es verdad, el Día de la Mujer, es verdad. Sí, sí. Pero que suelen ser también, son 4 veces al año. Pero que también son, digamos, festivales de la divulgación. Son como hitos donde, bueno, digamos que generan sobre todo actividades de divulgación, mesas redondas, etcétera. Y yo creo que, bueno, pues digamos, los proyectos de ciencia ciudadana requieren de una implicación mucho mayor y de ir enlazando cosas. Y luego diría que, por ejemplo, creo que está muy bien contar con un observatorio de la ciencia ciudadana, pero un observatorio solamente no... Claro. Entonces, yo he participado en muchas de las reuniones, siempre intentaba decir, oye, ¿por qué no intentamos hacer experimentos de ciencia ciudadana a gran escala? Poner un tema para toda
país, decir, venga, vamos a trabajar calidad del agua, calidad del aire, cada uno a lo mejor, no el mismo experimento, pueden ser experimentos complementarios, pero pensando también en su replicabilidad, etcétera. Y hacer cosas así creo que estaría bien, más que, por ejemplo, sistemas de ayudas que son proyectitos, ¿no? Que normalmente, bueno, como muchos se reúnen en eso, en mesas redondas, en red, pero yo creo que no se facilita la replicabilidad ni el trabajo en red. Algo que también quiero comentar, que viene un poco lo que dices de otras instituciones de educación. Y, hay también proyectos que se están haciendo en universidades, que están empezando cada vez más con aprendizaje-servicio, que también tiene algo de ciencia ciudadana. En la Complutense, por ejemplo, está un proyecto muy chulo que se llama Micromundo, donde van a chavales de instituto y tienen que coger muestras, todo es de microbiología, ya se irán dando cuenta, tienen que coger muestras de suelo de diferentes sitios para ver qué microorganismos hay y ver si hay genes de resistencia. Entonces, esto se está haciendo, o sea, ¿cómo se llegó a que los chavales de instituto que están pensando en otras cosas ahora les interese coger muestras del suelo y ver si hay genes de resistencia? Es porque desde la misma universidad se ha impulsado hacer este proyecto. Entonces, ¿cómo llegamos a la sociedad? Pues sí, podemos hacer uso de las nuevas tecnologías, pero también necesitamos otra puerta de entrada. Entonces, puede ser pues, a través de asignaturas dentro de las universidades, no sé, o sea, hay que darle una pensada, evidentemente, pero necesitamos llegar a diferentes colectivos y diferentes Me estoy acordando ahora que dices esto, proyectos como Proyecto Ríos, que no se denominaba de ciencia ciudadana, pero que es lo mismo, para analizar la calidad del agua en distintas partes. Y eso hay en todas las comunidades autónomas, hay un Proyecto Ríos que generan actividad y algunas veces lo hacen en colaboración con centros educativos. Claro. Entonces, claro, es la mejor manera también de aprender, ¿no? Eso yo creo que... Estoy recordando un proyecto que no sé si conocisteis, que lo hacían Noztiluca, que es una asociación que está en Baleares, con menores que vivían en residencias, porque pues, la custodia la tenía la comunidad, y entonces les enseñaban a recoger muestras de microplástico en la orilla de la playa, que muchos además hablaban de su experiencia emocional, del mismo mar desde el que llegaron, porque la mayor parte de ellos eran menores procedentes de otros países, incluso no acompañados. Entonces, como estoy ayudando a limpiar el mismo mar en el que llegué pasándolo tan mal. O sea, y a mí me interesaba mucho además toda esta parte muy emocional de niños y niñas que tenían pues, una autoestima muy tocada, porque vivían en una situación muy difícil, y cómo ellos mismos luego reportaban el haber hecho ciencia juntos les había servido para sentirse muy útiles y muy importantes y como parte de algo, ¿no? Y esa parte emocional yo creo que es importante explorarla también. ¿Cómo lo veis? Totalmente. O sea, sentirte parte de algo importante, ¿no? Sí, claro. Es que si estamos hablando de una ciencia y participación, sentirte parte es que ya está allí y te sientes parte cuando hay esa involucración, y no puede pasar solamente porque te digan coge este dato, mira, coge este dato, sino tienes que sentirte coautor, coautora, parte, y esa emoción que conlleva y que va asociada del... O sea, lo emocional está integrado. No formas parte de algo porque te pongan en un crédito a pie de página o en una contraportada, sino porque tu emoción esté en ello. Por ser amateur, como decías tú antes, en el sentido no peyorativo, sino lo amas, consigues crear ese amateurismo. Entonces creo que yo es que creo que esa es justo la necesidad que necesitamos cubrir, ¿no? La de que las personas podamos sentirnos parte, ¿no? Y poder modificar, mejorar el entorno en el que vivimos. Y muchas veces se plantean los proyectos de ciencia ciudadana como, bueno, contribuyes a como al cuerpo de conocimiento científico, como si lo importante fuera la ciencia, ¿no? Pero lo importante es que tú eres una persona que hace ciencia también, claro. Pues si queréis, con esta reflexión y con este buen rollo final nos quedamos, porque ya hemos llegado justo a menos cuarto. Muchísimas gracias a los tres. Me ha encantado el diálogo que habéis tenido y, bueno, pues que repitamos pronto. Gracias. 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 Gracias a todos vosotros.